Buenas noches y bienvenidos a Iguales, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Hoy vamos a hablar sobre cómo fomentar la sensibilización y la prevención de la discriminación de las mujeres inmigrantes, además de todas las dificultades extraordinarias que sufren todas ellas, o algunas de ellas, en Gran Canaria. Y para ello contamos con María de los Ángeles Santana Arencibia, abogada en ejercicio y experta en Derecho de Extranjería. Ha pertenecido y fue fundadora de la Asociación por los Derechos Humanos de Canarias en la Comisión de Inmigración. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristina. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Encantada. Bueno, ya sabemos que España es uno de los países receptor de población migrante y sobre todo las Islas Canarias, por la situación geográfica, reciben personas de América Latina y del continente africano. Cuando los inmigrantes ponen el pie en el territorio español, ¿qué le diría? ¿Qué le recomendaría? Sí. Bueno, primeramente, Cristina, tenemos que de los continentes que has mencionado, por ejemplo, la población migrada que viene de Latinoamérica, pues esa población viene por un puesto habilitado, viene por el aeropuerto. En cambio, la población africana, mucha de ella viene por un puesto habilitado, viene por el aeropuerto, pero también hay una población que vienen por puestos no habilitados, vienen que son los cayucos y las pateras, ¿no? Entonces, esas personas que vienen por puestos no habilitados, porque una playa no es un puesto habilitado, un aeropuerto sí. Entonces, un puesto habilitado te da una entrada legal en España. Entonces, las personas que vienen en esos cayucos y en esas pateras, pues prácticamente son interceptadas por la policía y devueltas a sus países de origen en su mayoría. Ya la persona que viene por el puesto habilitado, por el aeropuerto, sobre todo de la población latinoamericana, pues ya viene con su visado de turista, estar 3 meses regular aquí. Lo único es que se quedan. Aquellas personas que quieren permanecer aquí, dado que la propia ley de extranjería en su reglamento, el artículo 124, les permite a los 3 años acceder a una autorización el arraigo social. Entonces yo a estas personas sí les aconsejaría que en el periodo de turistas, aquellas personas que tuvieran en familia, cuando hablamos de extranjería, ascendientes y descendientes, esto, que buscaran una oferta de empleo, un empleador que las contratase, se van a su país de origen y ya vienen con esa autorización y con su visado ya para trabajar en España. Perfecto, esa opción. Y las que no pueden, pues, y optan por la opción de esperar los 3 años, que es lo que establece la ley, 3 años y un contrato, la residencia, para obtener su residencia, pues yo lo que les recomendaría es el empadronamiento. Es súper importante, porque ¿qué pasa? Que cuando a los 3 años la Oficina de Extranjeros te va a pedir que demuestres esa permanencia continuada en España de 3 años. Entonces, le van a pedir un certificado de empadronamiento histórico. Y otra cosa también es que en ese periodo de aquí de turista, y cuando entran en el aeropuerto, se les sella su pasaporte. Entonces, ese es el punto de partida para saber desde cuándo entran en territorio español y cuál es su permanencia en esos 3 años. Y si no se les ha sellado el pasaporte, en esos 3 meses pueden acudir a la policía a que se les selle el pasaporte. Eso es lo que yo recomendaría a las personas con intención después del periodo regular, que es el visado de turista que tienen por 90 días, si toman la irregularidad.
Usted hemos dicho que es abogada. ¿Nos podría hablar del inmigrante en el ámbito de la administración de la justicia? Es decir, ¿cuál es el perfil de inmigrante que acude ante la justicia? Vale, en un principio la población migrada prácticamente cuando llega a España no va prácticamente a ninguna institución. Solamente vienen a España, se dedican a trabajar, en ese momento están de forma irregular, entonces se cuidan mucho le tienen como miedo, entre comillas, a las instituciones, donde primero se dedican a regularizar su situación. O sea, ir a donde van es a la administración, a la subdelegación de gobierno, que es la administración del Estado, porque es competencia del Estado la cuestión migratoria, y entonces arreglar sus documentos. Ya cuando, de todas formas, trabajan mucho, la población migrada cuando llega trabaja mucho, y no se mete tampoco en mucho problema. No se meten en problemas, se cuidan mucho, porque también es cierto que para que te den una autorización, cuando hablamos de autorización es para que te den papeles, lo que se dice coloquialmente, ¿no? Para que la gente me entienda. Bueno, para que te den papeles, que es darte tu autorización para residir en España, esto no puedes tener antecedentes penales, entonces se cuidan bastante. ¿Cuándo empieza la población migrada a tener contacto con la Administración de Justicia? Cuando ya está de forma regular, tiene sus papeles, entre comillas, su autorización, y entonces ya empiezan a hacer una vida normal como cualquier ciudadano español. Así por jurisdicciones, la jurisdicción civil, pues donde acude sobre todo en la jurisdicción civil, a temas de arrendamientos, a los juzgados de familia, divorcio, o regular también estos procedimientos donde se han separado, una relación extramatrimonial, se han separado para algunas medidas para el menor. Luego en el registro civil se van a matrimonio y se casan, por supuesto, matrimonio y nacionalidad. Esos son en el ámbito, en la jurisdicción civil. Luego en la jurisdicción penal, decir una cosa: la masculinización de esa jurisdicción, porque mujeres pocas, más bien son hombres, pero también es verdad que por delitos totalmente leves, reyertas, jugando al fútbol, que bebieron, pero vamos, muy leve en la jurisdicción penal. Luego está la jurisdicción contencioso administrativo, esa es la jurisdicción por excelencia, donde más presencia de población migrada hay, porque ahí es donde, y ahí entro también yo como abogada de extranjería, donde acudo para aquellas resoluciones, aquellos permisos que le fueron denegados en la oficina de extranjeros, pues los recurren ante los tribunales de justicia. Entonces ahí pues hay más presencia de la población migrada por sus autorizaciones. Y luego en el ámbito social, en la jurisdicción social, acuden también, pero sobre todo la gente que tiene autorización, la gente que tiene papeles, ¿no? Para que me entiendan, la gente que tiene papeles que van pues por las mismas causas y motivos que cualquier trabajador. Sabemos que la inmigración muchas veces es una inmigración económica, es decir, que vienen aquí a buscar un trabajo y ayudar a la familia que se les ha quedado en el país de origen. ¿La situación laboral de estos inmigrantes es la misma que la de un español? Por supuesto. La ley la normativa laboral rige tanto para un español que para un extranjero. Lo mismo. Existe una relación laboral y es lo mismo. Y en el caso de que el extranjero sea irregular, es decir, que no tenga esa autorización de la que hablas. Vale, pues vamos, esto pues también el artículo 36 de la ley orgánica 4/2000, que es la ley de extranjería, ese artículo 36 te dice que el inmigrante, el extranjero, para que quiera desarrollar una actividad tanto laboral, profesional, una actividad lucrativa, necesita un permiso para desarrollar, un permiso de trabajo. Ahora bien, sin ese permiso, aún no teniendo ese permiso de trabajo, su relación laboral, la relación laboral trabajador empleado,
es la misma, es totalmente una situación jurídicamente igual que si fuera un español o una persona con autorización, ¿vale? Incluso el contrato de trabajo que tuviera, esto es totalmente válido y eficaz. Que no van a tener un contrato, ¿qué pasa? Que no tienen un contrato de trabajo, una persona que no tiene papeles, entre comillas, cuando hablamos que no tiene autorización. Esto está claro. ¿Cuál es la dificultad que tiene? La dificultad que tiene es que, claro, a la hora de hay que decir que no denuncian nada, porque siempre tienen miedo a denunciar. Siempre cuando no se tienen papeles o no se tiene autorización, tienen miedo a acudir a tribunales, como te decía antes. Entonces se denuncia poco. Entonces, ellos no denuncian porque demostrar cuando no tienes un contrato. Si no tienes un contrato, pues no, el contrato te dice que trabajas en ese lugar determinado, la nómina te dice que la cuantía y luego el lugar. ¿Cómo demuestras que has trabajado ahí? ¿Pruebas testificales? Vale, pero es que los compañeros que trabajan para ese mismo empleador van a ir a un juicio a defender al compañero que no tiene documentación. No, o sea, a veces se hace dificultoso demostrar que ha trabajado. Esa es la dificultad que tendría, pero tanto tengas documentación, tanto tengas autorización como no, rige lo mismo si demuestras que tú has trabajado con ese empresario. Y entonces, ante esta situación, es tan vulnerable la población que no tiene autorización para trabajar, que no tiene papeles. Esto está tan vulnerable que la ley de extranjería contempla lo que es el arraigo laboral. Muy bien, y ahora centrándonos en la mujer inmigrante, ¿cuál es su situación aquí en España? Bueno, vamos a ver, la situación de la mujer inmigrante es los derechos que tiene bueno, primeramente con respecto a la situación de la mujer inmigrante hay que hablar de la feminización de la inmigración, ¿vale? Prácticamente, en su mayoría, la primera que viene y sale de su país es la mujer. Incluso cuando se ven un matrimonio que quiere emigrar, si no pudieran por medios económicos, porque claro, piden préstamos para hacer ese viaje y para cumplir los requisitos de entrada, porque hay que tener un dinero para decir que tú vienes aquí de turista y un billete de ida y vuelta. O sea, son unos requisitos de entrada que están claritos en la ley. Entonces, casi siempre viene la mujer. Le es mucho más fácil buscar un trabajo a la mujer, sobre todo en el servicio doméstico. Y justo en el servicio doméstico, en la modalidad de interna. Entonces, con lo cual, la señora viene, la mujer inmigrante viene, pues no paga alojamiento, comida, y entonces ahorran porque les ha costado mucho venir, poner los pies en España, ¿no? Entonces, es más bien la mujer y el servicio doméstico. Luego también hay que entender el servicio doméstico. Esto que para mí ha sido muy positivo, el tema de la inmigración con respecto al servicio doméstico, porque prácticamente el servicio doméstico nunca se le dio de alta. Yo recuerdo que las mujeres del pueblo de mi madre venían a trabajar a domicilios, a casa, y su sueldo y punto. Son personas que hoy no tienen ni pensión para todo lo que trabajaron. Pues lo que ha hecho un tema importante que ha traído la inmigración es el visibilizar el servicio doméstico. Hay un régimen especial para el servicio doméstico. Y el servicio doméstico, como te decía, es un concepto bastante amplio. El servicio doméstico no es solo ir a limpiar una casa, puede ser el mantenimiento de una casa, la asistencia, el cuidar a una persona enferma dentro de la casa, hasta un chofer. Esto está dentro del servicio, entonces es tanto para mujeres como para hombres, pero lo más positivo que ha traído la inmigración con respecto al servicio doméstico es que hoy
la cotización a la seguridad social de todas las personas que trabajan está regulado. Es un régimen especial que hay, pero ha partido sobre todo de la población migrada, que cuando van a la oficina de extranjeros, trabajo en el servicio doméstico, tráigame un contrato. Y hay que darle de alta en la seguridad social. Vale. ¿Y qué derechos tienen estas mujeres aquí? Vale, la mujer inmigrante tiene los derechos que cualquier otra mujer. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que sobre todo en temas de violencia de género, la mujer inmigrante se encuentra pero muy, muy sola, muy sola. En cualquier tu folleto que tú encuentres o una web donde informa sobre los derechos de la mujer, qué hacer en estas situaciones, tú siempre verás, en primer lugar, un número de teléfono donde llamar, el 016 y algunos otros, y luego que busques ayuda en la familia y en los amigos. Pues la mujer inmigrante está totalmente sola. Te voy a contar un caso que me lo turnan, yo como abogada de oficio me toca ir a defender a una mujer inmigrante. No te voy a decir la nacionalidad para no estigmatizar nada, ¿no? Entonces, pues nada, cuando llego al juzgado, me dice la víctima a la que voy a defender de violencia de género que no va a seguir adelante con la denuncia. Entonces le pregunto cuáles son las razones por las que no sigue adelante con la denuncia. Dice, no, porque esto voy a perjudicar, lo voy a perjudicar a él, esto también en su casa su madre le ha dicho que a ver qué va a hacer, que no siga adelante con esa denuncia, que es el padre de sus hijos. Incluso esta palabra le dijo la madre. Le dijo dos cosas bastante fuertes, que dice que bueno, que si seguía adelante con la denuncia iba fuera de la casa, porque ellos trabajan, viven todos en familia, y luego dice qué golfería iba a hacer, que era el padre de sus hijos, que lo iban a expulsar y que iba a peligrar la propia familia, porque claro, le hacen un seguimiento, hay una protección, ¿no?, de la mujer, y se le hace un seguimiento. Entonces, en la casa pues vivían otras personas que a lo mejor estaban de forma irregular, y entonces le iba a hacer un daño a la familia. Entonces, esa denuncia prácticamente no prosperó, se quedó ahí, o sea, se retiró la denuncia. Entonces, no prosperan mucho la denuncia pero vamos, la protección a la mujer inmigrante prácticamente es igual que a la mujer española. Justamente íbamos a hablar de eso, de violencia de género. Te iba a preguntar qué tipo de protección, me has contestado un poco, qué tipo de protección tenía la mujer inmigrante aquí en España con respecto, si quieres lo unimos, vale, a la mujer inmigrante irregular, es decir, sin autorización, sin permiso. Vale, perfecto. Está claro, como siempre, exactamente, la mujer inmigrante, los derechos que tiene son los mismos. Son los mismos, y la protección, el artículo 1 de la ley de violencia de género del 2004, ya llevamos 16 años con esa ley. Esto tiene una protección integral de la víctima, ¿no? Prevenir, sancionar y erradicar esa violencia. Y ya no solo a la mujer, sino también a los hijos, ¿vale? Entonces, pues eso mismo lo repite basándose en esa ley orgánica, la ley de extranjería. La persona que ha sido víctima de violencia de género, la mujer o sea, exactamente la que no tiene papeles, no tiene autorización, esto tiene un tratamiento también en la ley de extranjería acorde con esa ley de violencia de género. Entonces, la protección que tiene es que esa persona, desde que inicia la denuncia y entra en el juzgado, primero lo hacen en la policía y al día siguiente se pone a disposición judicial y es en el juzgado donde se ratifican o no. Entonces, pues desde que el fiscal emite el informe donde hay indicios de violencia, desde ahí ya a esa persona le dan la posibilidad, sin haber sentencia condenatoria del maltratador, pero desde ahí ya puede pedir una autorización y es protegida. Y esa autorización es una autorización bastante buena porque la primera autorización que le dan a cualquier persona es una autorización por circunstancias excepcionales,
de mujer por violencia de género. Entonces es una autorización que ya no solo se la dan por un año, sino se la dan por 5 años. Luego, cuando entra esa solicitud por circunstancias excepcionales de violencia de género dentro de la oficina de extranjeros, también tiene un tratamiento totalmente preferente, ¿no? La solicitud. Y luego, por otra parte, al igual que, como te digo, está coordinada la propia ley de extranjería con respecto al trato de la mujer con la ley orgánica de violencia de género, también le dan autorización a sus hijos si no los tienen. Entonces la protección es bastante buena, o sea, está protegida en todos los aspectos, dado que también es eso, una ley de protección integral de la mujer. No tiene, por eso que yo animo a que una mujer, cuando se encuentre en esta situación de ser maltratada, que no se lo piense 2 veces y que verdaderamente siga adelante con la denuncia, porque claro, es su propia vida la que peligra. Pues muchísimas gracias, Ángeles, por resolvernos todas estas dudas que nos dan a conocer muchísimo el mundo de la inmigración. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, gracias por invitarnos. Buenas noches. Nos vamos a publicidad y ahora en un momento nos volvemos. Como el viento que sopla eterno y feliz, ondas como la raíz que da a la vida sustento, libres como el sentimiento que ya en los ojos no cabe, rebeldes como la llave que abre puertas escondidas y de verdad convencidos de que la injusticia acabe.